Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Hoy nuevamente nos encontramos dando una mirada a los salmos, así que es un tiempo maravilloso en el cual disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro todo para abrir la escritura y ver en la preciosa palabra de Dios la maravillosa guía, dirección, sabiduría, poder para esta vida, para este camino. Así que en el nombre del Señor, nosotros siempre dispuestos a dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Hoy continuaremos dando una mirada a los salmos. Continuamos en el Salmo 119, que ya hemos dicho, ya hemos enseñado, es el salmo más largo de todo el Salterio, así como el capítulo más largo de toda la Biblia. 176 versículos dividido en 22 estrofas. Cada uno de ellos comienza con la primera o las letras del alfabeto hebreo. Hoy estaremos con la letra Dalet, que viene siendo desde el verso 25 hasta el verso 32, y esta palabra significa puerta. Así que le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé dirección, y que asimismo como en aquel tiempo usaban este acróstico con el propósito de memorizar, de aprender y de guardar la palabra de Dios, entonces nosotros también hoy podamos memorizar, aprender y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Señor, gracias por este hermoso momento. Gracias, Señor, que este tiempo que disponemos a abrir tu palabra, tu hermosa palabra que nos da dirección, que nos da guía, sabiduría, consuelo y fortaleza. Gracias, Señor, por cada persona que ha de escuchar este salmo, que tú obres de una manera preciosa y poderosa en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, hoy voy a dar lectura a estos 8 versículos y luego estaremos viendo algunas preciosas enseñanzas a partir de los mismos. La palabra de Dios dice así. Salmo 119, versos 25 en adelante hasta el 32, dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué hermoso texto, qué hermosa porción de la palabra de este Salmo 119. Viene siendo la cuarta sección de este hermoso salmo, y vean que comienza este salmo diciendo: abatida está hasta el polvo mi alma. Esta palabra abatida significa pegada, herida. De esa manera se sentía el salmista. De esa misma manera, en ocasiones, en medio de circunstancias, ¿cuántos de nosotros hemos estado en esta misma situación? Abatidos, como que si estuviésemos pegados, heridos al dolor, a la tristeza, a la incertidumbre, inclusive la puerta de algún estado anímico bien deprimente. Y allí entonces nos describe la situación de este salmo. Ahora vemos que él manifiesta más adelante
algo muy parecido, ¿no? Dice en el verso 28, ya no solamente está abatida su alma, está pegada o adherida al polvo, sino que también dice que se está deshaciendo su alma. Se deshace mi alma y describe por qué, por la ansiedad. Estaba siendo presa, estaba siendo víctima de ese estado emocional cuando nosotros deseamos algo y no lo vemos venir, cuando hemos hecho todo lo que tenemos que hacer muchas veces y no encontramos salida o solución, respuesta a nuestros problemas, y entonces ese estado de desesperación nos lleva a un cuadro de ansiedad que, como lo describe aquí el salmista, deshace todo nuestro ser interior. Aquí habla del alma, que es donde se deposita o es el asiento de toda nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que Él está allí deshaciéndose, casi que desintegrándose emocionalmente en su manera de pensar. No ve solución, no ve una pronta salida en sus sentimientos, ve que está siendo presa y víctima de un estado bien deprimente, y aún en su voluntad no tiene fuerzas para tomar las decisiones correctas o las decisiones que puedan ayudarlo a sobrepasar este estado de crisis. Y esto lleva entonces naturalmente a lo que nos enseña el verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira, porque cuando estamos siendo presa de ese estado de angustia terrible, entonces cualquier mentira trata de convertirse en la verdad en la cual nosotros sustentamos nuestra vida. Y al final del camino podemos ver que todo lo que hemos hecho, que todo lo que hemos vivido está basado, fundamentado en la mentira, porque las decisiones que hemos tomado han sido en el medio de un cuadro, de una situación de angustia terrible emocionalmente, mentalmente, sentimentalmente. Y es algo bien, bien peligroso seguir por ese camino. Vean que esta porción de este salmo nos habla mucho, hace referencia acerca del camino. Vean, dice, te he manifestado mis caminos. El verso 27, hazme entender el camino. El verso 29, aparta de mí el camino de la mentira. Y el verso 30, escogí el camino. El verso 32, por el camino de tus mandamientos. Y la verdad es que todos nosotros, todos los seres humanos andamos por un camino. Bien sea el camino de la verdad o bien sea el camino de la mentira. Y entendemos, sabemos que a la luz de la palabra de Dios, el camino de la verdad es el camino que nos ha marcado, que es la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que nos mostró su gloria, que nos mostró su gracia y que también manifestó su amor yendo a la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestros pecados y así darnos salvación, libertad y vida eterna. Pero vean, la única manera, la única opción que tenemos nosotros para salir de ese estado de mentira, para salir de ese estado de ansiedad, para salir de ese estado de abatimiento, como nos describe el verso 25, es y solo es, únicamente es a través de la verdad de la palabra de Dios, que nos revela al Dios de la palabra, que nos revela nuestra naturaleza, que nos revela la obra maravillosa de nuestro Salvador. Vean, allí dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y ahí entonces está la respuesta implícita en el mismo versículo, vivifícame según tu palabra. La única manera de poder salir de ese estado tan difícil, tan real, tan vívido, que no discrimina ningún tipo de personas, ni de edad,
ni de nacionalidad, ni de contexto social. Es la única manera de salir de ese estado de abatimiento es a través de la palabra de Dios que vivifica, que trae a la vida, que reanima, que da verdadero sentido a nuestra existencia. Es la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí y dan testimonio de mí, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, porque en ella nos encontramos con el Señor. Nuevamente, en ese estado de ansiedad del verso 28, también lo manifiesta hermosamente. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Y nuevamente la respuesta, la única respuesta es: susténtame según tu palabra. Debemos de amar la palabra, debemos de estudiar la palabra, pero lo más importante de todo, debemos de vivir la palabra. Y ahí entonces esa palabra que obra de una manera poderosa en nuestra vida, vemos allí hermosos resultados, vemos allí el propósito, vemos allí el cumplimiento de la palabra. En este salmo nos da diferentes descripciones de lo que es la palabra. Ya hemos visto en las 3 secciones anteriores, en los versículos anteriores, y en esta porción específicamente, desde el verso 25 al 32, vean cómo describe la palabra. Dice: vivifícame según tu palabra, enséñame tus estatutos, susténtame según tu palabra. Escogí el camino de la verdad, me he apegado a tus testimonios, por el camino de tus mandamientos correré. Entonces hay una amplia descripción, una variada descripción de lo que es la palabra de Dios, de lo que hace la palabra de Dios, de cómo se manifiesta en esta amplia descripción la multiforme gracia de Dios que nos sustenta en este camino. Que nosotros, por la gracia de Dios, continuemos avanzando en el camino del Señor, que muchas veces, de diferentes maneras, nos encontramos de que es a veces un camino que enfrenta oposición. Pero lo precioso de esto es que en medio de la oposición, en medio de la adversidad, nosotros tenemos al Maestro. Por eso Él dice, en primer lugar: vivifícame según tu palabra. Y dice también: enséñame tus estatutos. Qué precioso es cuando el Señor es nuestro Maestro. Cuando nosotros, como hijos de Dios, vamos a la escuela del Señor Jesucristo, y este Maestro nos enseña de verdad, nos enseña la verdad y nos enseña en verdad. Así que todo hijo de Dios, todo aquel que ha renacido por la obra, vuelto a nacer por la obra de Cristo Jesús, lavado en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya está inscrito en esa escuela de aprendizaje y de vida, y el Señor es nuestro Maestro, y Él, como buen Maestro, a veces nos lleva a algunas clases en los pastos deliciosos, en el clima agradable, pero a veces nos lleva al desierto, nos lleva al lugar de sequedad o aridez, pero Él está allí enseñándonos. No es un maestro que se despide después que da una clase de algunas 2 o 3 horas. No, este Maestro por excelencia prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días, es en toda la diversidad de situaciones, buenas y no tan buenas, y a veces situaciones
difíciles y complicadas. Pero Él nos enseña aún en la escuela del silencio, nos enseña aún en la escuela de la soledad, nos enseña en la escuela del sufrimiento. Vean cómo dice John Flavel, que es un escritor de aquel tiempo, un puritano, que decía: las escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la manera más confortable de morir. Y esa es la enseñanza del gran maestro a la luz del manual que es la palabra de Dios. Todos estamos como hijos de Dios ya inscritos en esa escuela. Él no nos abandonará. Él nos enseñará grandes lecciones. Él desea que crezcamos. Él anhela que avancemos en este camino, y en este camino vamos hacia adelante, en este camino vamos hacia la meta, en este camino vamos hacia la graduación en la escuela de Dios, y allí nuestro maestro, nuestro tutor, hará ese acto de graduación cuando nos diga a todos sus hijos: bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo, en la presencia del Señor. Pero para que el Señor nos enseñe, debemos de tener esa disposición de aprender, y para eso hay que ser humilde, para eso hay que ser moldeable, para eso tenemos que tener la capacidad de reconocer lo que no sabemos o que lo que sabemos no es la verdad, y poder deshacernos de lo que no es la verdad, para que así el Señor nos continúe dando esas lecciones de vida. Por eso el salmista es sincero, por eso el salmista es franco, por eso el salmista es genuino, y le dice en el verso 26: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Debemos de manifestar nuestros caminos, debemos de ser abiertos con el Señor. El Señor lo sabe todo, pero Él desea que nosotros seamos realmente honestos con Él, que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos nuestra dependencia, que reconozcamos los errores en nuestra vida, para que entonces así podamos rectificar con la ayuda de nuestro Señor. Hay una disposición. El verso 17 él dice: hazme entender si estoy viendo las cosas desde un punto de vista no muy claro, acláramela, hazme entender, dame sabiduría, dame la capacidad de poder apreciar las cosas con los ojos de la palabra, con los ojos del maestro, y así poder avanzar en este camino. Y dice allí el final del 27: para que medite. Entonces, lo que el Señor nos enseña debe ser siempre, debe haber una respuesta en cuanto a nuestra vida: reflexionar, meditar, pensar, y poder inclusive dar una mirada introspectiva a nuestra vida y ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, y hacer las correcciones con la ayuda del Señor, las correcciones necesarias y posibles con la ayuda del Maestro. También dice el verso 29: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia. Qué precioso que en la mitad de esta porción nos hable de la misericordia de Dios, porque la ayuda que nos da el Señor, la enseñanza que nos da el Señor, así como la salvación que nos da el Señor, es solo y únicamente un acto de misericordia. Qué maravilloso que tengamos un Dios misericordioso, un maestro que nos enseña en su escuela la bondad, el amor, pero que también nos enseña la santidad y la justicia. No hay escuela más balanceada y más perfecta y más completa que la escuela del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces podemos nosotros tomar determinaciones en nuestra vida. Allí entonces nosotros tenemos que tomar decisiones coherentes y decisiones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí entonces nosotros tenemos que dar pasos de fe. Ahí entonces nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Ahí entonces nosotros tenemos que pensar con la mente de Cristo, y por eso aquí entonces el salmista hace 4 cosas. Toma 4 determinaciones,
con propósito, toma 4 decisiones con determinación. Y él dice en primer lugar en el verso 30, escogí el camino de la verdad. Es decir, decidí, tomé el paso de avanzar en el camino de la verdad, porque la verdad le fue revelada, porque en esa verdad revelada estaba implícita la bondad y la misericordia de Dios. Y entonces allí él dice, escogí. Debemos nosotros con la misma determinación tomar la decisión de avanzar en el camino de la verdad, de crecer en el camino de la verdad. Número 2 dice, he puesto tus juicios delante de mí. Es decir, se ha abierto a la justicia de Dios para que sea Dios el que dé el juicio preciso, y ahí él pueda estar abierto y dispuesto a actuar en obediencia, una respuesta coherente con la palabra de Dios. Número 3, me he apegado a tus testimonios. Qué precioso, porque esta palabra apegado es la misma palabra que vemos en el verso 25, abatida, es decir, pegado. Mi alma está pegada hasta el polvo antes de apreciar la belleza de la verdad, y ahora no está apegada al polvo, ahora dice, toma la decisión de apegarse a la palabra de Dios. Así que estaba antes allí en un estado de desconsolación, en un estado de ansiedad, apegado, aferrado, adherido allí a ese estado pasado, inhabilitado, y ahora lo vemos apegado, aferrado ¿a qué? A los testimonios, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Y número 4 dice, por el camino de tus mandamientos correré, avanzaré. No es simplemente creer en algo, es avanzar con toda pasión, seguir adelante hacia la meta, ignorando todas las distracciones y venciendo todos los obstáculos. Decididamente dice, correré. Y termina este salmo de una manera preciosa, cuando ensanches mi corazón. Cuando Dios hace esa obra de misericordia y de gracia en nosotros, usando la verdad, usando la palabra de Dios, el gran maestro, entonces ensancha nuestro corazón, lo ensancha con gozo, lo ensancha con paz, lo ensancha con amor, lo ensancha con fortaleza, lo ensancha con fe. Que nuestro corazón sea cada vez más ensanchado allí en la obra maravillosa de Dios, en la provisión maravillosa de nuestro Maestro. Que esta porción de la palabra de Dios ensanche, expanda y haga crecer nuestra vida para que corramos hacia la meta en este camino, aferrados a la palabra de Dios y agarrados de la mano de nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por esta preciosa palabra. Gracias por cada vida, Señor. Oh, ensancha sus corazones, oh Dios, que puedan salir de ese estado, Señor, de ansiedad, que puedan salir de ese estado de abatimiento, y que puedan aferrarse y correr agarrados de tu mano y allí guiados por tu verdad. Bendíceles, Señor, levántales, sosténles, oh Dios. Te lo pedimos, Padre amado, en esta hermosa noche de este día maravilloso, de este miércoles, aquí, Señor, terminando el mes de marzo. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. El Señor nos continúe guiando en este hermoso camino. Nuevamente, cada miércoles les invitamos una mirada a los salmos, y siempre recordándoles que los domingos celebramos juntos la presencia de nuestro Dios aquí en Casa de Oración, 11 de la mañana, domingos en Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.